tiene que ver con este One Man Show, que ya tiene un año, ahora en mayo, cumple un año. Tengo el honor de entrevistar en esta ocasión a Alfredo Peñalosa. ¿Ya está en pantalla, Pío? Alfredo, ¿ya Sí, está apareciendo? sí, vamos. Ya, ¿y qué te había dicho yo, Pío? No, pues. Tú decides. ¿Ah? Tú decides. No. Es que me hablan los dos hermanos Sáez, los dos hermanos González Sáez, y yo estoy confundido, hermana y hermano, pero en fin. Bueno, mira, comencemos por lo más importante. Vamos a conversar con el querido amigo y compañero Alfredo Peñalosa, que tenemos un destino que nos juntó, la vida nos juntó en el Amunátegui y después en la Universidad Católica de Valparaíso. Y después por unos leves en contacto 70 o 71, 70 creo yo. 70 tiene que haber sido en el Amunátegui. 70 en la Amunátegui. Y nos encontramos después 72 en la Católica de Valparaíso. Sí. Claro. Él llegó a Cerrillos con sus padres y 3 hermanos el año 61. Tenía 8 años, ahora tiene 68. ¿Va a cumplir 69 o el próximo año? No, el próximo año. Este año cumplo los 68 en diciembre. Tengo 68, cumplo 69 en diciembre de este año. En diciembre cumple 69. 69. Ya. ¿Qué día naciste? 28 de diciembre, estimado Mauricio. 28 de diciembre. Del año 51. 51. 50. O sea, signo conejo en el horóscopo chino, o sea, diplomático y bueno, como son los conejos, los gatos más bien. El 52, Mauricio. Ah, el 52, es dragón. Es dragón. Dragón. Ah, bueno, los dragones son karmáticos y fantásticos. Es el único animal fantástico del calendario chino. Y Capricornio, de diciembre. Los Capricornios de diciembre son buenos. Los Capricornios de enero son malos. Perdón, le pido a Juan González Sáez, que es del 11 de diciembre. De enero, perdón, digo de enero. Y a Leo, que es del 2 de enero. Les pido perdón, que son mis cuñados, pero son de enero. No hay nada que Mi hacer. padre era Capricornio de diciembre, perdón. No hay nada que hacer si eran de esa fecha. Nada que hacer. Oye, creció, fue adolescente, joven, e hizo sus primeros amigos en la población Cerrillos, en ese entonces como barrio residencial Cerrillos, y que hoy se identifica como el casco histórico. A los 14 años entra a militar en la J, Juventudes Comunistas de Chile, y al calor de la campaña de Allende, fue elegido presidente del Comité Juvenil de la Unidad Popular de Cerrillos, con cerca de 100 compañeras y compañeros que con alegría e ímpetu hicieron las caravanas llamando a votar por Allende. Estudió en el Colegio Don Orione de Cerrillos y luego Humanidades en el el glorioso Miguelucho High School. El año 1971 ingresa a la Universidad Católica de Valparaíso, estudiando Derecho, en donde lo expulsan, muy bien expulsado, en septiembre de 1973, por, comillas, sus actividades políticas contrarias al nuevo orden, cierre de comillas.
Tal bien cual. expulsada. Muy bien expulsado. Si te hubieran dejado, sería sospechoso, pero te expulsaron. Efectivamente, era dirigente universitario de las Juventudes Comunistas. En dictadura, estudió de noche contabilidad y luego administración. Con el término de la dictadura, vuelve a estudiar Derecho, titulándose finalmente de abogado y desde entonces ejerce como independiente, en forma independiente, como abogado laborista, asesorando a sindicatos, relator de escuelas sindicales y defendiendo los derechos de los trabajadores en juicios laborales. Sí. Formó una familia con María Cristina en Cerrillos y allí crecieron sus 4 hijos, Alejandra, Alfredo, Pedro, que fue el que me contactó a mí para ponerme en contacto contigo, y Mabel. Y llegaron los primeros nietos, que ahora son 5, Camilo, Matías, Facundo, Luciano y Amaya. En los primeros años de la dictadura fue detenido por la DINA y después también por la CNI por sus actividades en oposición a la tiranía. El año 1988, junto con muchos vecinos y vecinos, héroes anónimos que se sobrepusieron al miedo, democratizaron la Junta de Vecinos número 31, Gabriela Mistral, de Cerrillos. Fue elegido presidente en una votación popular ciudadana, desafiando la dictadura con una gran participación de vecinas y vecinos con mesas de votación en las plazas. También colaboró a democratizar otra junta de vecinos en la entonces gran comuna de Maipú. Con el término de la dictadura apoyó la creación de la comuna de Cerrillos con la esperanza de dejar de ser el patio trasero de Maipú, sueño que siente administrado por las sucesivas administraciones. Ahí ya tenemos un gran tema. Y pertenece al Centro Cultural Chuenquinilo, así como también al Sindicato de Trabajadores Independientes Luis Emilio Recabarren. Apoyó la formación de la Coordinadora Sindical de Cerrillos y desde allí la estructuración de la CUT Zonal Maipú Cerrillos, activo participante de la Mesa Social y Política Maipú Cerrillos, que luego derivó en la Unidad Social Maipú Cerrillos. Es integrante del Cabildo Plaza Gabriela Mistral, colabora con Mosacat y es parte del PRAIS. ¿Qué es Mosacat? Es un movimiento, movimiento por el agua y el territorio que se crea en Cerrillo a propósito de un proyecto que las autoridades municipales tramitan en secreto, o por decirlo de alguna forma más delicada, en extrema reserva, ¿no? Y que en definitiva es del data center de Google y que significa el uso del agua, ¿no es cierto? Recuerda tú que en Cerrillo nosotros tenemos agua de un acuífero central, no es del río Maipo. Y esa agua que va a utilizar, ¿no es cierto?, este proyecto de data center de Google, significa 169 litros por segundo para la refrigeración, ¿no es cierto?, de los equipos, ¿no? Agua que después una parte se evapora y la otra, ¿no es cierto?, es imposible utilizar porque como tiene refrigerante, no hay un proceso que pueda revertir aquello. A raíz de esa situación, se crea este movimiento Mosacat de muchos vecinos, tratamos de oponernos, hay vecinos que tienen un papel más dirigente que el que yo asumo, yo soy más bien apoyo, ¿no? Pero con la idea de impedir que ese proyecto se haga realidad, ¿no? Y que al final del día la refrigeración de los equipos del data center se haga con otra forma. Hay otras formas de refrigerar, pero eso, claro, significa un gasto mayor y obviamente la rentabilidad o la utilidad que tendría Google se reduce un poquito y es lo que quieren evitar. Así que estamos allí tratando de aumentando la pelea, ¿no es cierto? Lo criticable, bueno, el proyecto de las empresas para sacar utilidades es algo que obviamente sabemos que existe y hay que estar muy atentos para oponerse a aquello. Lo dramático del tema, ¿no es cierto?, es que el alcalde, hasta ese minuto, aún socialista, ¿no?, aceptó tramitar en forma reservada este proyecto sin comunicarlo, ¿no es cierto?, ni al Consejo Municipal, sino que cuando ya era inminente que tenía que hacerlo, y tampoco a la comunidad, como efectivamente la ley establece que tiene que hacerlo cuando hay proyectos que tienen algún tipo de impacto en el medio ambiente, como sería el caso. Eso es lo que ha significado levantar, ¿no es cierto?, el Mosacat, ese movimiento, y oponernos a esta situación. En eso estamos. Oye, como información general, ¿qué es Sí. el PRAIS? Sí.
Bueno, es el programa de reparación de la salud, ¿no es cierto?, de los detenidos que fueron sometidos a torturas, ¿no es cierto?, y durante la dictadura, ¿no? Ese es el Ese fue tu organismo. caso. Que fue mi caso, por cierto, claro. ¿Cuándo te detuvieron a ti, la DINA? ¿Cuándo te detuvo? Mira, yo estuve el 73, en septiembre del 73, ya quedó claro que yo no podía pero seguir estudiando, había sido expulsado, pero evidentemente era dirigente de la J, así que ya estaba en Valparaíso, como tú sabes. Así que yo seguí en la cosa media clandestina, ¿no es cierto?, 3 meses, digamos, con los compañeros y compañeras, porque pensábamos que la cosa se iba a revertir, pues teníamos la ilusión, éramos muy jóvenes, ¿no? Y pensábamos de que no era posible, que había un grupo de soldados constitucionalistas, iba a haber una reacción también del mundo político, y claro, la realidad nos fue demostrando que eso no era así, y después de pasar unos meses en Valparaíso moviéndome de una casa a otra, esperando que se desatara la resistencia, me vine a Santiago, ¿no? Y claro, en llegando a Santiago soy detenido porque allanan mi casa, todos mis padres, mis hermanos, todos detenidos, ¿no es cierto? Eso fue en diciembre del 73. Luego nos detienen después en diciembre, noviembre, diciembre del 74, ¿no? Nos vuelven a detener, pero ya no a mi familia, sino que a mí y a otros compañeros, también en la población de servicio. Y el 75 tenemos la última visita de ya con detenciones, ¿no es cierto? Y esas cosas. Así que mi regreso a Santiago no fue feliz, digamos, ¿no? Hubiera sido preferible quedarme en Valparaíso, pero la verdad las cosas es que era insostenible porque estaba pasando de una casa a otra y evidentemente también colocaba en riesgo a los compañeros y compañeras y sus familias que nos daban espacio, ¿no?, para estar. Complejo ese periodo. ¿Cómo? Complejo ese periodo, digamos, muy complicado. En diciembre del 73 te detuvieron. ¿En qué fecha, te acuerdas? ¿Qué día? Tiene que haber sido después del 15, muy cerca de la Pascua, porque de hecho la Pascua la pasé adentro, digamos, la Pascua y el Año Nuevo y mi cumpleaños. Así que Oye, fue... y también te detuvo la CNI un tiempo a ti después. Sí, también, pero ya fue, yo diría que fue una suerte de chequeo. La verdad es que ahí no hubo tortura ni nada, digamos, ¿no? Ya, Yo me imagino que estaban tratando de chequear información o algo por el estilo, ¿no? claro. Oye, Alfredo, ¿quién es el alcalde actual de Cerrillos? El alcalde actual es un ex socialista, ¿no? Y lo digo así porque fue elegido como socialista, y la verdad de las cosas es que personas como yo y muchas otras personas de izquierda, ¿no es cierto?, o progresistas en en un rango más amplio, ¿no es cierto?, en un espectro más amplio, apoyamos su candidatura y trabajamos para que saliera, ¿no? Eso significó colocar término a los 16 años de la administración municipal de derecha. Tuvimos un alcalde que por 16 años, un hombre de derecha, gobernó la municipalidad. Y en esa primera administración gana en ese entonces socialista, ¿no? Por un margen muy pequeño, 900 y tantos votos de diferencia, ¿no? Y se presenta después, 4 años después, a la reelección, y ahí se produce un declinamiento fuerte de la opción de derecha, ¿no? Pierde una cantidad importante de votos, ¿no? ¿Verdad? Ya la diferencia es bastante grande, y se consolida el actual alcalde, que a raíz de todas estas situaciones nuevas que se empezaron a ventilar por la prensa y que nos dan mala fama como comuna, ¿no es cierto?, los abusos, los atropellos, etcétera, más algunas otras cosas que ya venían ocurriendo y que dejaban en muy mal pie, ¿no es cierto?, a este representante o supuesto representante, pero que en definitiva yo no creo que él represente el ideario socialista, ni la imagen de Allende, etcétera, nada de eso. Fue expulsado, ¿no?, del partido y ahora se presenta a la reelección, ahora como independiente. Esa es la Oye, situación política ¿cómo se aquí. llama él? ¿Ah? ¿Cómo? Arturo Aguirre, esa es la situación política en la cual estamos, ¿no? Esto Ya, ha significado Arturo que Aguirre. el alcalde de derecha, el ex alcalde de derecha, piense que tiene
la pista ganada, que este prestigio del actual alcalde lo favorece a él. Pero yo creo que el esquema nacional, político nacional, las denuncias que hay de distintas órdenes, ¿no es cierto?, respecto a lo que ha significado estos 30 años de postdictadura, no favorece a la derecha. Sería una sorpresa muy grande el que en definitiva él pudiera ser, retomar y volver a ser alcalde. Además que yo creo que es una candidatura en declinación, a pesar de la plata que pone, es decir, tú comprenderás que hay mucha plata que anda dando vuelta ahí, digamos, pagando brigadistas, propaganda, estas gigantografías con su cara, etc. ¿no? ¿De la derecha o de Aguirre? De la derecha. No, el Aguirre está disminuido. Él está disminuido. ¿Cuáles son los candidatos? Aguirre, Peñalosa, el de la derecha. El de derecha, y hay dos candidatos más, uno del Partido Comunes, ¿no? Y otra candidata que se presenta como independiente, pero que también fue ex socialista. Se presenta una situación bastante extraña en Cerrillo, porque esta candidata que se presenta como independiente fue socialista toda su vida, ¿no? Pero a raíz de conflictos precisamente con el alcalde, ¿no es cierto?, ellos se retiraron y hoy presentaron su candidatura como independiente, ¿no? Y renunciaron, por cierto, al Partido Socialista. Y la candidata del Partido Comunes, del Frente Amplio, también fue socialista. Ella fue elegida como concejal y tiene toda una vida en el interior del Partido Socialista, pero también a raíz de lo mismo, ¿no es cierto?, también renunció al Partido Socialista y se presenta ahora por el Partido Comunes, apoyada por ello. ¿Cómo se llama Nosotros el candidato? fíjate, planteamos la realización de primarias con ellos tres, y nos jugamos hasta el último minuto para que eso se hiciera realidad. Pero la verdad las cosas es que en algún minuto aparentemente los egos son más grandes, ¿no? Nosotros incluso ofrecimos una declaración pública diciendo, mira, nos colocamos detrás del que gane. Si no somos nosotros, ni un problema, nos ponemos detrás, ¿no? Y obviamente acordemos sí algunos puntos mínimos de lo que va a ser esa futura administración comunal, pero cuestiones generales en las cuales evidentemente podíamos estar de acuerdo los tres. Pero no prosperó lamentablemente. ¿Cuál es el apellido del candidato de derecha? Almendares. Armendáriz. Almendares, con él. Almendares, sí. Y ahí se da otra situación. Él fue vicepresidente de Renovación Nacional, ¿no? Algunos años atrás. Y hoy renunció al partido Renovación Nacional y también se presenta como independiente. Parece que la marca independiente la lleva, digamos, ¿no? Y si tenemos que el actual alcalde, dado que fue expulsado del Partido Socialista, también es independiente, y hay otra candidata, ¿no es cierto?, que también oficia como independiente, tenemos más candidatos independientes que candidatos ligados a alguna estructura o a un colectivo o a una idea, ¿no es cierto?, más general de muchos, digamos, sino que aparecen como, la verdad de las cosas, como proyectos personales. Claro. Oye, bueno, yo creo que hay una situación líquida, como se acostumbra a decir actualmente, en la política y en lo social, que hace que mucha gente rehuya de los partidos políticos per se. Se habla incluso hasta de la clase política, cosa con la que yo nunca he estado de acuerdo en hablar de la clase política. No sé a qué se refiere la gente cuando habla de la clase política, porque si se refieren a los parlamentarios, bueno, son los parlamentarios, no son una clase social. No, claro. Si se refieren a los militantes de los partidos, bueno, son militantes de los partidos, pero la clase política no. Entonces, entrevisté a unos independientes el otro día, en este mismo programa, y yo les decía, oye, pero independiente no significa garantía de limpieza y blancura, porque un nazi puede ser independiente también, un fascista puede ser independiente, y nadie le puede decir que no. Entonces hay que tener cuidado con este motejo de independiente como símbolo de descompromiso con la corrupción y ser militante de un partido compromiso con la corrupción. Yo creo que a río revuelto ganancia de pescadores. Sin desconocer la corrupción de partidos que han sido, pero realmente líderes de la corrupción, fundamentalmente en la derecha, pero no solamente en la derecha. No solamente la derecha, está de acuerdo.
Oye, mira, el otro día, a propósito de estas declaraciones de Raúl Sor, que provocaron bastante eh, escozor y mucha difusión en las redes sociales, cuando habla de su Afecto, expulsión de Televisión Nacional, ¿ah? por Por el el asbesto. asbesto, claro, claro. Y ahí metiéndome a leer, pum, llegué a la información del Google en Cerrillos, en Cerrillos. Y claro, eh, podría explicitar un poco más cuál, cómo se llegó a la situación actual y si es reversible Sí. para... Mira, déjame un par de minutos solo para el tema del asbesto, ¿no? Nosotros tenemos la planta de Pizarreño en Cerrillo Maipú, ¿ah? Porque está en camino a Melipilla, en estricto rigor ya es Maipú esa parte, ¿no? Pero está muy en el límite nuestro, ¿no? Y hay una población ahí también de trabajadores, ¿no es cierto?, que es una población pizarreño, al lado de la industria. Y que esto, entre paréntesis, tal vez sea bueno señalarlo porque de repente uno se encuentra, como uno es viejo, ¿no? Y conoce cosas, entonces de repente las cuenta y como que no le creen, digamos, ¿no? En Chile fue posible enfrentar el tema de la vivienda de los trabajadores, ¿no es cierto? Esto que hoy suena a raíz de las tomas como el tema de la bandera de la vivienda digna, que es muy necesaria e importante, pero existieron planes en los gobiernos pasados, ¿no es cierto?, antes de la dictadura sin duda, que era un impuesto a las utilidades de la empresa, el 2%. El 2% era un impuesto habitacional que había que, las empresas tenían que destinarlo en cuentas especiales y hacer allí, ¿no es cierto?, construcción para sus trabajadores. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque fíjate que cuando uno de repente dialoga o toca estos temas o reflexiona estos temas con algunas personas más jóvenes, y les pregunta, ¿por qué crees tú que existe la población pizarreño, digamos? ¿O por qué existe la población sumer? O cualquier otra población que tiene nombres de empresa. Y la verdad las cosas es que muchos de ellos ni siquiera se lo han preguntado, y algunos otros, ¿no es cierto?, esbozan alguna respuesta en términos, ¿cierto?, de que, bueno, a lo mejor se juntaron muchos que eran de ese lugar y le pusieron así a la población, digamos, ¿no? Y la verdad las cosas es que no. Responde a esta política social pública que había en términos de la construcción, ¿no es cierto?, de viviendas para los trabajadores, ¿no? Y las empresas entonces tenían que ponerse con esa plata. Ahora, y bajo una supervisión muy estrecha de parte del Estado, que no era el Estado actual, ¿no es cierto?, sino que velaba por la solidez de la construcción, ¿no es cierto?, y también para que ahí hubiera una vivienda digna, un pasar digno, no estas casetas de emergencia que construyó la dictadura en su momento y que después los gobiernos de la Concerta siguieron de alguna manera ampliando un poquito, pero no haciendo mucho más que eso. Ahora, el que no exista esa política hoy es producto de la Constitución que tenemos. Y perdona que me meta en un tema de derecho, digamos, ¿no? Pero es producto de la Constitución. La Constitución prohíbe que una cosa como esa pudiera implementarse. Aun cuando, ¿no es cierto?, se lograran las mayorías para que eso pudiera salir como una solución a los temas de vivienda que faltan en nuestro país, no prosperaría. Sería inconstitucional. Entonces, es interesante detenerse a pensar, ¿no es cierto?, qué tan necesario es el cambio constitucional, qué tan imprescindible es cambiar las normas, ¿no es cierto?, que están reguladas en la Constitución para posibilitar, ¿no es cierto?, estas cosas, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con derechos básicos, tiene que ver derechos fundamentales, tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo se vive en forma más digna, ¿no?, etcétera. Bueno, perdóname esto, pero no pude dejar de no decirlo, digamos, porque es un tema que a mí me motiva mucho, sobre todo cuando veo que son cuestiones que no se conocen, y pareciera ser que la vida empezó ayer o hace algunos años, y estas cosas existieron en nuestro país. Existieron en nuestro país. Costó que existieran, por cierto que sí, no fueron leyes fáciles, pero una vez que se implementaron, ¿no es cierto?, el país, ¿no es cierto?, el desarrollo social del país iba incrementando cada vez más, ¿no es cierto?, este tipo de reformas, leyes, ¿no es cierto?, beneficios sociales. Todo eso se interrumpió con la dictadura, sin duda alguna, que es una constitución ideológica, ¿no es cierto?, que establece el neoliberalismo claramente, ¿no?, con en forma más drástica, para poder hacerlo realidad. Bueno, discúlpame. Tú me estabas preguntando del Mosacat, y efectivamente, ¿qué es lo que ocurre?
hay un reportaje de CIPER que revela, ¿no es cierto?, cómo los ejecutivos de Google, ¿no es cierto?, se reúnen con el alcalde y con algunos funcionarios municipales de Cerrillo para plantearle, ¿no es cierto?, este proyecto que ellos tienen, ¿no? Y decirles, mira, es un proyecto muy importante, permite, ¿no es cierto?, procesamiento de datos de gran parte de América Latina, ¿no? Lo vamos a tener acá en Chile. Chile es un ejemplo, ¿no es cierto?, de estabilidad, etcétera, etcétera, y tenemos que hacer esto. Ahora, les pedimos que esto lo manejen en forma discreta o reservada, no lo comenten porque la competencia se puede avivar, ¿no es cierto?, y nos puede colocar en problemas. Entonces, le pedimos, ¿no es cierto?, que esto lo manejen así, de forma muy reservada. Cosa que cumplen, el actual alcalde cumple, y los actuales funcionarios involucrados en aquellos lo cumplen. Y solamente cuando yo no era imposible seguir, impedir que siguiera dándose a conocer, lo hacen, digamos, pero solamente en el último minuto, cuando ya las posibilidades de hacer algo eran bastante escasas. ¿Qué había que hacer? Estos 168 litros por segundo de agua que usa este proyecto, ¿no es cierto?, Data Center de Google, impacta directamente, ¿no es cierto?, en el acuífero central que abastece de agua a las comunas de Maipú y Cerrillo, una parte de San Bernardo y una parte de Estación Central, ¿no? Pero son pequeños sectores, principalmente Cerrillo y Maipú, ¿no? Y en definitiva, entonces, se crea un problema de abastecimiento, sin haber estudios respecto, ¿no es cierto?, a las posibilidades reales que tiene el acuífero central de abastecer esa demanda, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Google presenta una declaración de impacto ambiental, declaración que hacen ellos mismos. Es decir, tú mismo, ¿no es cierto?, dice, no, aquí no pasa nada, todo está bien, estamos con cero problemas. ¿Qué es lo que correspondía que hubieran hecho, ¿no es cierto?, un estudio de impacto ambiental? Aun cuando la palabrita es una sola diferencia de una palabra estudio versus declaración, es que la verdad es que el estudio tendría que haberse metido en este tipo de problemas que estoy señalando para, en definitiva, detectar y decir, bueno, ¿el acuífero permite hacer esto? ¿Cómo se va a ver afectado el abastecimiento de agua de los habitantes de Cerrillo? ¿No? ¿Cuál es el efecto concreto? ¿En qué estado está el acuífero central? ¿No? El estado de agua, ¿cuánto ha retrocedido a lo largo del tiempo? Nada de eso se impide. La forma de hacerlo fue, ¿no es cierto?, los vecinos juntamos firmas, ¿no? 3 organizaciones con personalidad jurídica, de acuerdo a que establece la ley, presentan ante los organismos fiscalizadores del medio ambiente el que se realice este estudio de impacto ambiental, ¿no? Hasta ahí estamos perfectos y estamos, por lo menos, saltando de alegría porque lo habíamos alcanzado a hacer. El problema está que eso lo presentamos un día lunes, ¿no? Y el plazo se había vencido el día viernes. Y entonces no había nada que hacer. El proyecto sigue adelante, empezamos a interponer algunas acciones legales, ¿no es cierto?, en tribunales ambientales, etcétera. Y hemos estado ahí presionando. Ahora, yo creo que tal vez esto no habla muy bien de mi profesión de abogado, digamos, pero yo creo que hay que hacer todo lo que sea desde el punto de vista legal, sí, hacerlo. Quedarnos solo con los aspectos legales es por lo menos, ¿cómo decirlo suavecito, digamos? Es una tontera, porque no vamos a lograr revertir y darle vuelta a la mano. Yo no quiero sacar a colación, ¿no es cierto?, para decir que algo parecido, pero tiene mucho de eso. Los 30 pesos de aumento en el metro, ¿no? ¿Cómo se revierte? ¿Con otra ley? Sí, pues, pero después que los cabros saltaron el torniquete del metro. Después que hubo, ¿no es cierto?, presión para que eso ocurriera. A pesar que le habían dicho, ¿no es cierto?, de que era imposible porque hay una ley, estaba todo en orden, etc. Lo mismo que están diciendo ahora. Entonces, lo que cabe, en mi opinión, ¿no es cierto?, es que los vecinos de Cerrillo y también, ¿no es cierto?, de Maipú se movilicen fuertemente respecto a este tema, ¿no es cierto?, para impedir su instalación, con movilizaciones hacia allá, ¿no? Algo se ha hecho, queda todavía mucho por hacer. Lamentablemente, las elecciones de repente como que capta más entusiasmo, digamos, ¿no? Y se deja pasar problemas tan complejos como esto y tan importantes como esto. Porque si esto se llega a instalar, finalmente después no va a dar vuelta, ¿no? Fíjate que la única compensación que ofrece Google a Cerrillo por el uso del agua, ¿no?, es, ¿no es cierto?, instalar 1.500 árboles. 1.500 árboles, ¿no? Es decir, totalmente insuficiente. Es casi un chiste, es casi una broma. Y uno dice, pero en la municipalidad no había nadie que pudiera ser un poco más previsor y que pudiera investigar si se entiende que hay profesionales ahí.
hay gente, ¿no es cierto?, que está ahí para cumplir una labor de fiscalización, ¿no es cierto?, de preocuparse por el bienestar de los vecinos, etc. Pero nada de eso ocurre, nada de eso ocurre. El Consejo Municipal, en un momento determinado, distintos concejales se encogen de hombro y dijeron, mira, nunca nos entregaron esta información. Y lo que hemos conocido de esto es porque ustedes, como Mosacat, han venido y nos han entregado carpetas con información, el programa, el proyecto, etc. Yo creo que ahí hay un tema fuerte que cambiar también en términos de la labor que tienen que hacer los concejales. Los concejales, está muy bien colocarle fiscalizadores, sin duda, pero tienen que hacer más que eso, tienen que buscar la información, tienen que ir, ¿no es cierto?, a ver qué puede estar. A lo mejor eso, hoy por hoy el concejal, basta que vaya a 3 reuniones a la semana, perdón, al mes, 3 reuniones al mes, y cumple su labor. Eso es insuficiente para fiscalizar. El que crea que con eso está fiscalizando es un absurdo, no lo hace, no lo puede hacer. Además que no recibe un sueldo, un honorario, sino que recibe, ¿no es cierto?, un pago por las sesiones a las cuales va. O sea, tampoco le podemos pedir que se dedique exclusivamente a esto, digamos, ¿no? Pero hay cosas que cambiar, es decir, cómo se redistribuye el poder comunal en un presidente que a nivel nacional, ¿no es cierto?, está tan, con tanto control sobre, ¿no es cierto?, el poder tan concentrado en él. Lo mismo pasa en la municipalidad. En las municipalidades tenemos pequeños reyesuelos, pequeños dictadores, ¿no es cierto?, que hacen prácticamente lo que a ellos se les ocurre, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar en darles más atribuciones, ¿no es cierto?, a los concejales. Y volvemos al tema constitucional, digamos, cómo se distribuye el poder finalmente, ¿no? Y ahí hay temas fuertes. Tenemos que meternos y de repente como que no hay los tiempos, no hay la dedicación, pero bueno, habrá que seguir insistiendo. Claro. Oye, bueno, son varias las cosas que surgen con tu intervención. Yendo de atrás para adelante, primero lo de los concejales. Alguien me decía el otro día, con respecto a la candidata alcalde de tu partido, Iracy Hasler, Santiago. por Santiago. Ella presenta una acusación contra Alessandri, Felipe Alessandri, sobre la vigilancia en el Instituto Nacional Barros Arana y un contubernio con carabineros para perseguir a los alumnos. Y de esto se entera ahora Iracy Hasler. No hubo posibilidad que ella como concejala, porque ella era concejala, es concejala todavía, Es concejal. pudiera haber hecho algo más. Entonces, y eso tiene que ver tal vez con una cultura de no actuar donde yo no soy llamado a actuar. No lo digo exculpando a nadie, ni inculpando a nadie. Hablo de una cuestión cultural. Los chilenos somos muy legalistas. Entonces, como el concejal tiene que ir a 3 reuniones al mes, ya con eso, listo. Y la verdad es que la calle, a partir fundamentalmente de el pingüinazo, los torniquetes, fundamentalmente a partir de allí, pone otro nivel en la exigencia de la administración del Estado, en las municipalidades, en el Parlamento, en todas partes. Y en segundo lugar, como tú bien lo decías, pone otra responsabilidad también en todos nosotras y todos nosotros, en términos de que nosotros somos la calle. Así es. Nosotros tenemos que preocuparnos para que estas cosas no sigan pasando. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, acá en el barrio Yungay, se quería prolongar el Parque de los Reyes, el que está frente, no Parque de los Reyes, el Parque Portales, que está frente al Liceo Munátegui. Sí. Se quería prolongar hasta la calle Brasil, demoliendo todas las casas que habían por Agustinas. Y los vecinos nos reunimos, empezamos muy pocos vecinos, y al final había un movimiento de vecinos. Y fuimos a la municipalidad,
fuimos muy bien recibidos por el alcalde Alcaíno, de derecha, pero nos recibió muy bien. Hay que reconocer también cuando la derecha hay un espíritu democrático por solucionar los problemas. Pero el problema no era que nos recibiera bien o mal, era la Corporación de Santiago, que estaba, creo que en manos de demócratas cristianos, o sea, al final, pero logramos parar las demoliciones. La casa de mi madre, en la calle Bulnes, era una de las afectadas, le iban a demoler la mitad de la casa, y se paró esa demolición a troche y moche. Incluso tenían maquetas, como cómo iba a quedar el barrio. Entonces, creo yo que tus palabras me llevan a pensar en la necesidad de que la gente en general, el pueblo, la ciudadanía, las organizaciones populares, sintamos que tenemos un poder para, de alguna forma u otra, demostrar que no pueden ni deben hacer con nosotros y nuestros territorios lo que quieran. Y eso tiene mucho que ver con la educación popular, con la educación. O sea, ahí hay un ejemplo, yo creo, muy preciso. Cuando la gente te dice, pero nosotros no sabíamos, pero normal que ustedes hicieron estas carpetas y ahora nos están explicando. Y eso ocurre una y otra vez. Sí. Ocurre una y otra vez. La otra cuestión que me llamó a reflexión de lo que tú decías era esta ley que pedía que con el 2% de las utilidades se destinaran a vivienda. El otro día estuve leyendo el libro de Alejandra Matus sobre las AFP y era increíble lo que hacían antes ¿cómo se llama? Las cajas en términos de construcción, en términos de compras de terreno, en términos de inversiones. Entonces, si tú vas tomando estos ejemplos de otro país que se llamó Chile, antes de la dictadura, era un país en que bajo los radicales, bajo el Frente Amplio, el Frente Popular, quiero decir, sí. Aguirre Cerda, etc. González Videla yo lo dejaría a un lado, por razones obvias. Eduardo Frei, fíjate, Eduardo Frei Montalva, también, a pesar de los crímenes que se cometieron bajo su gobierno, con Pérez Zújoch y todo eso, la reforma agraria fue realmente más allá de una reforma, fue una revolución en el agro chileno. Así es. Entonces, ¿cómo nosotros, como gente de izquierda, comunistas, frente amplistas, de los socialistas buenos que quedan, que todavía quedan algunos, sí, sin duda, pudiéramos recuperar, mediante la educación popular, ese ímpetu de que el Estado puede ser algo mejor de lo que es, o mucho mejor de lo que es. Es como mirar hacia el pasado para obtener luz de allí. Y no mirar hacia el pasado para decir, no, todo es una basura, todo se va a la basura y ahora construyamos el comunismo. Oye, pero ¿de dónde? No. Claro. Sí. Primero tenemos que pasar a la tercera etapa y después a la segunda etapa, antes de construir cualquier otro tipo de sociedad. Tenemos que salir de la pandemia. Y hay otra cosa que dijiste, y yo te doy la palabra para que hable ahora y te refieras a todos estos temas, que me parece muy importante y muy interesante. Lo dijiste al pasar, pero no es menor. Con la irrupción de la masa, con la irrupción de este nuevo actor político que es la calle, que ha sido desprestigiada por la derecha, que ha sido desprestigiada por los medios de comunicación de masa, hablando del lumpenaje, del delincuente, del saqueador. Hay una criminalización de la protesta. Pero con ese nuevo actor surge el ímpetu por querer hacer cosas. Y con el ímpetu por querer hacer cosas de gente que lleva años, que ha estado toda su vida en la política como tú, a gente que entró antes de ayer. Surge el ego, surge
el narcisismo más depurado en decir, yo tengo la razón, yo sé lo que hay que hacer. Y ese es un problema que nos va a costar caro en la elección constituyente. Aún hay tiempo para trabajar eso. Y yo creo que, lo digo como, como un observador de esto, pero también como un ex militante del Partido Comunista y con mucho cariño por el Partido Comunista. Yo creo que el Partido Comunista, y tú lo decías recién, ha tenido la disposición, tiene la disposición a buscar la unidad con todos los sectores en función de evitar la dispersión. Y yo creo que esa es una gran tarea para el Partido Comunista y para todos los sectores progresistas hoy en día, evitar la dispersión. ¿Cuánta gente no va a votar por comunes y podría votar por ti? ¿O cuánta gente va a votar por ti y no podría votar por comunes si es que ganaba la candidata de comunes? Pero con un programa claro. O sea, no a Google. O sea, evitemos que se instale Google en Cerrillos. Y así una serie de otras medidas. ¿Qué te parece? Refiérete a todos estos temas, lo que quieras. No, es decir, bueno, no puedo estar en menos en acuerdo contigo, ¿no? El punto está que este nuevo actor social, ¿no es cierto? Se le dispara de distintos lados, ¿no? Y se trata, evidentemente, ¿no es cierto?, de bajar la importancia que tiene, ¿no? Y se le hace esta suerte, ¿no es cierto?, de caricatura, ¿no? De que se trataría de esto o se trataría de lo otro, ¿no? Y ahí tal vez, y quienes hacen aquello, ¿no es cierto?, están jugando su papel, ¿no? Están jugando su papel en términos, ¿no es cierto?, de efectivamente impedir que el movimiento social se pueda desarrollar en toda su amplitud y con todas sus capacidades. Es decir, quieren sostener el actual modelo, evidentemente, ¿no es cierto?, que les interesa desarrollar esas ideas, desarrollar esa caricatura, instalarla muy fuertemente, ¿no es cierto?, para, en definitiva, desprestigiar todo lo que se pueda hacer allí. Ahora, desde el punto de vista del otro lado, de quienes si apostamos por el movimiento social, si apostamos, ¿no es cierto?, porque haya una mayor participación, tenemos que desarrollar un poco lo que tú señalabas, ¿no es cierto?, esta suerte de unidad para evitar la dispersión, pero también la discusión. También la discusión. Es decir, la reflexión tiene que ser muy abierta en términos de decir, mira, lo que tú estás pensando, comparémoslo con lo que yo estoy pensando, podemos hacer una síntesis de esto, ¿no es cierto? Podemos buscar los puntos coincidentes, porque los vamos a encontrar. Los vamos a encontrar y vamos a encontrar muchos puntos coincidentes. El problema está, ¿no es cierto?, que de repente como que nos enamoramos, por así llamarlo, de algunas ideas que tenemos y que pareciera ser, ¿no es cierto?, que esa idea no la puedo lanzar bajo ningún punto de vista. Y entonces me quedo amarrado a esa idea y al final del día tú te das cuenta, pucha, esa es una idea que podemos analizar, podemos reflexionar, podemos buscar la forma, ¿no es cierto?, de implementarla, algo parecido, algo similar, ¿no?, pero que nos permita, ¿no es cierto?, focalizarnos en lo principal. Lo principal, ¿qué es lo que es? ¿No? Como tú decías muy bien, la Constitución. Es decir, estamos viviendo un proceso que si no le damos toda la, digamos, importancia que tiene, al final podemos terminar con una Constitución peor que la que tenemos. Sí, sí, no Peor cabe que la que duda. tenemos. Y entonces, ¿qué? ¿Qué? A partir de allí, ¿qué? ¿Salimos a protestar? No me parece, digamos. O sea, tenemos que esforzarnos por hacer este proceso en función de las reflexiones y en función, ¿no es cierto?, de decir ya, ¿y dónde podemos llegar a acuerdo con respecto a esto? Yo he escuchado a muchos que están pensando en decir, no, que una vez que seamos elegidos, ahí vamos a ir produciendo, ¿no es cierto?, este encontrarnos. Es que a lo mejor los que son elegidos eh, no son todos los que quisiéramos que sean elegidos, y entonces ¿con quién te vas a encontrar? ¿No? ¿Vaya a ser de acuerdo con la derecha? ¿Vaya a ser de acuerdo con los sectores, ¿no es cierto?, neoliberales de la Concerta? Que los hay, sin duda alguna, ¿no? Es decir, yo valoro aquellos sectores de la Concerta que estén por hacer cambios, y creo que existen y los hay, pero la idea, la línea de separación no pasa por oposición versus gobierno. Yo creo que la línea pasa, ¿no es cierto?, incluso por entre la oposición, lamentablemente. Me gustaría que no fuera así, pero no puedo engañar y entiendo que es así. En este cabildo en el cual participo hemos invitado a algunos
representantes, ¿no es cierto?, convencionales de las listas de oposición, ¿no? Y de repente hay algunas que te estremecen un poco con respecto a los planteamientos que tienen, ¿no? Recuerdo una de un candidato cuyo nombre no voy a dar, que dijo algo así como, bueno, hay que tener presente que no siempre lo público es lo mejor, para desacreditar, ¿no es cierto?, la posibilidad de la nacionalización de las riquezas básicas. Entonces tú decís, diablo, ahí hay una mirada muy clara respecto al tipo de modelo de sociedad que están propugnando, ¿no? ¿Y qué vamos a esperar? ¿Ponernos de acuerdo después cuando seamos elegidos con él? No lo vamos a lograr. Y la derecha va a ser posible que sí se ponga de acuerdo porque eso sí para ellos es principal. Entonces, es un tema que hace doler un poco la guata a quienes conocimos la dictadura, conocimos cómo se produjo el cambio, la salida, ¿no es cierto? Recordemos que el plan del programa de gobierno de Elwin establecía, ¿no es cierto?, el revisar todo lo que hayan sido las privatizaciones de las empresas nacionales. Y eso quedó en el olvido. Y nunca más, ¿no es cierto?, se tocó, ¿no? Y después tuvimos otro presidente, cuyo nombre tampoco voy a dar, que profundizó precisamente el modelo. Entonces, estamos en una situación compleja si no logramos hacer más claridad, conversar más, reflexionar más. Estos programas son tremendamente valiosos. Entregar una opinión, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que significa? ¿Vamos a permitir que el Estado tenga empresas públicas o no lo vamos a permitir? En la Constitución, en rigor, no se permite y solo se aceptan las que ya estaban, pero no es posible tener nuevas. ¿Podríamos haber tenido el litio como una empresa pública, la explotación del litio, ¿no es cierto? Claro que sí, pero la Constitución no lo permite. Entonces, si finalmente vamos a tener una Constitución en los mismos términos, dramático sería. Se cayó el Mauricio, Se Alfredo. cayó Mauricio, sí. Aprovechando que ya retomará, efectivamente cuando hacía la presentación Mauricio, sí, pues nos conocimos en el liceo con Mauricio, en el Liceo Munati, ¿no? Y después nos encontramos en la Católica del Paraíso estudiando Derecho, porque Mauricio estudió Derecho también, ¿no? Que a lo mejor es una etapa de su vida que él quiere olvidar, digamos, pero estudió Derecho. Y claro, después no fue detenido, digamos, ¿no es cierto? Y todo eso, todo lo que significó. Pero hay todo un saber que hay que compartir con las nuevas generaciones. ¿Cuántas historias están olvidadas, digamos? Esta cosa de la memoria activa, colectiva, ¿no es cierto? Lo que significó salir de la dictadura. Muchos hablan de que no debería ser algo que nos tome mucho tiempo, pero yo creo al contrario, que debería ser algo que nos tome mucho tiempo, ¿no? Para hablar más de eso, para conocer más de los ejemplos. Días atrás se conmemoraba, ¿no es cierto?, la muerte de los compañeros que fueron degollados, ¿no es cierto?, Guerrero, Parada, Natino. Y también la muerte, ¿no es cierto?, de los hermanos Vergara, de Rafael y Eduardo. Y también, ¿no es cierto?, la muerte de una compañera, Carmen Gloria. Y entonces, eso lo olvidamos. Si ellos murieron por algo, digamos, ¿no? No sé si estamos aún transmitiendo o no, digamos, estoy rellenando. Sí, estamos Sí. transmitiendo. Y bueno, junto con agradecer tu presencia, pedirte unas palabras ya para ir cerrando. Estos minutos son libres para ti, de libre expresión. Gracias, Pío, gracias. Mira, yo creo que en Cerrillo en particular, pero que no es ajeno a la realidad nacional, se producen estas situaciones en las cuales la identidad, ¿no es cierto?, se va perdiendo, ¿no? Yo quiero señalar, por ejemplo, un barrio que tú señalabas, Pío, Buceta, ¿no? En Buceta, hoy porque un Mauricio, barrio, tal vez uno de los barrios más antiguos, antes pertenecía a Santiago. Mauricio, vuelve a entrar. Ahí viene. Bueno, y Buceta hoy está sufriendo
la venta o la compra de propiedades, ¿no es cierto?, por empresas inmobiliarias, que van a transformar el sector y la vida de barrio va a desaparecer, ¿no? Van a construir torres de departamento, ¿no? Y uno podrá decir, chuta, es el costo de la modernidad. Es que no es el costo de la modernidad, es el apetito voraz de las empresas constructoras, ¿no es cierto?, por hacerse utilidad y el lucro y las ganancias, ¿no? Con la complicidad pasiva, si queremos colocarle un apellido, ¿no es cierto?, de las autoridades municipales. Porque si nosotros tuviéramos un plan comunal, ¿no es cierto?, un plan regulador comunal en Cerrillo, donde estuviéramos establecidos, ¿no es cierto?, el máximo, la altura máxima de los departamentos o los edificios que se construyen, podríamos colocarle coto a esas torres, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, que en ese plan regulador podría estar establecido las áreas verdes, de tal forma que tampoco no terminaran sacrificadas, ¿no es cierto?, en esta famosa ara del progreso, que no es tal, ¿no es cierto?, sino que simplemente se busca la utilidad. Entonces, todo aquello es posible, pero yo menciono Cerrillo y Uceta en particular, porque cosas que pueden solucionarse, pero requieren, ¿no es cierto?, mayor movilización de parte de la gente, de los vecinos y vecinas, principalmente en este caso Uceta, de los bucetanos, pero también de todo Cerrillo, porque esto es como una marea que después se piensa extender al resto de la comuna, ¿no? Hay ahí no sé si un poema o algo de Bertolt Brecht que habla, ¿no es cierto?, de que cuando esto partió no me importó porque yo no era de ahí, digamos, ¿no? Y cuando fue avanzando, no me importó tanto porque eran conocidos, pero tampoco yo era de ahí. Y cuando llegaron a mí, bueno, ahí sí me importó, pero el problema está ya que no había nada que hacer, digamos, ¿no? Eso estoy haciendo una aplicación, ¿no?, digamos, muy libre, ¿no?, de esta expresión de Bertolt Brecht, pero creo que es eso, es significativo. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar, ¿no? Bueno, que sean esas mis últimas palabras. Veo que Mauricio... Bueno, hoy día la señal... no pudo retomar. Sí, no puedo retomar. Puede que entre ya en estos minutos, pero por el tiempo hay que ir cerrando. Agradecer a Alfredo por esta notable... Ojalá que mucha gente también de la comuna de Cerrillo la haya visto. Yo sé que los seguidores de Mauricio lo están viendo. Mauricio se cayó la señal y trató de entrar, pero no ha sido posible. Ahí está entrando, para que haga la despedida. Así que hoy día la señal ha estado, pero antojadiza totalmente. Ya pues, yo me despido, Alfredo. Oye, no, Pío, Dime. pero no cortes, pues. No, pues no corto, yo me despido. Hemos quedado súper pegados hoy día con la señal. Ay, no sé si soy yo, no sé si estoy a salir, no sé si estoy a quedar. Ya, y Mauricio, ahí estáis volviendo. Ya. Ahí estáis volviendo. Sorry. Ahí está. Eso te pasa por hablar contra Google, ¿viste? Todo tiene su costo, nada es gratuito. Oye, bueno, espero que... ahora me salió una cosa en la que... Oye, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí. No. Sí. Escuchamos. Oye, bueno, yo te quiero seguir escuchando, Alfredo, así que sigamos. Yo no sé si esto sigue transmitiéndose, ¿no, Pío? Pío, ¿seguimos conversando? Pío, querido. Estaba motivado, No. sí, sigue. Ya. Sigue saliendo al aire, ¿ya? Estábamos hablando de la forma de enfrentar esto. Yo, mira, Alfredo, me gustaría escucharte con respecto a lo siguiente. Yo creo que esta lucha va para largo. Sí.
y tú dijiste algo que nadie había dicho hasta el momento, de la gente que he entrevistado, menos en la televisión, y que tiene mucho sentido, ¿eh? Y que es pavoroso. ¿Qué pasó? Y que es pavoroso. Y es lo siguiente. A lo mejor la Constitución que aparezca ahora va a ser una Constitución malévola, maligna, va a ser una suerte de candado chino, nos van a dejar encerrados, y eso puede llevar a la violencia de la gente cuando se siente frustrada, y puede venir una respuesta violenta de la derecha, del Estado, a través de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que de hecho ya existe, generando una situación que puede tener un largo costo, un gran costo para nuestro pueblo. Y yo creo que hay que hacer una apuesta por la democracia. Y la democracia es una pelea diaria, no es una pelea que se da una vez y después volvámonos a la casa. En segundo lugar, para esa pelea por la democracia hay que generar un nivel de conciencia en el pueblo que aún no tenemos, Y ese nivel de conciencia se logra con educación. El otro día tuve la fortuna de entrevistar a Manuel Hidalgo Valdivia, un compañero de origen peruano, nacionalizado chileno, hace 5 años, economista de 70 años, con una claridad en su exposición que me hacía, de alguna manera, pensar si este señor, si este compañero, si Alfredo Peñalosa, por otra parte, si un par de compañeras, apostando siempre a la paridad, pudieran organizarse mesas redondas, pudieran organizarse conversatorios en poblaciones, en sindicatos, en centros culturales, en donde podamos de a poco ir ganando conciencias de la importancia de esto. Porque, por otra parte, ¿qué pasa cuando no hay conciencia? Alguien me contaba de que acá en la Plaza Yungay se habían apropiado del lugar un grupo de gente que se sentaba a vender marihuana y todo eso. Y de ahí llegó otro grupo, más heavy que el anterior, y los corrió a balazos. Esto, ¿a dónde lleva todo eso? Porque muchas veces se habla con grandilocuencia del narcotráfico y todo eso, pero la verdad es que es un hecho que afecta a nuestras vidas, a nuestras comunidades. Y eso también es parte de la política. Eso es parte muy importante de la vida política de un país. No estoy hablando de un narcoestado ni la influencia del narcotráfico en los políticos. No, ese es otro tema, es un tema también. Estoy hablando de la vida en las plazas, donde van a jugar los niños. Estoy hablando de las balas locas que pueden caer en cualquier casa. Entonces, yo creo que para ganar conciencias hay que tomar en cuenta que estamos en un camino y no estamos cerca de la meta, precisamente. Yo espero que podamos volver a conversar, Alfredo, que nos acompañe Dios y nos acompañe Internet, pues, sí. Tiene que acompañarnos también Carlos Marx en todo esto. Bueno, déjame, no sé. Sí, adelante. Mauricio, sí, a raíz de lo que tú dices, solo una
digamos, relatar una experiencia que me parece muy en línea con lo que tú estás diciendo. Es decir, en esto de la campaña, de estar en las plazas, de estar en las ferias, ¿no es cierto?, de estar en los casa a casa, de ir a los barrios, de conversar, de reflexionar, ¿no? Te contaré que tenemos un programa, entonces estamos discutiendo o reflexionando con los vecinos y vecinas en función del programa. Estas son las cosas y por qué queremos estas cosas en Cerrillo. Bueno, eso ha significado, fíjate, descubrir, ¿no?, ese potencial oculto que está en la gente, que está en nuestra base, en nuestras poblaciones, y que hacen propuestas. Y de repente tú decís, chuta, ¿y yo por qué no pensé en eso, digamos, no? De repente esta cosa del orgullo dice, y yo que estoy pensando en estas cosas no pensé en eso. Pero qué bueno que sea así, porque él es el que le está, por así decirlo, le apretando el zapato y encuentra alternativas que a lo mejor uno no las vio, ¿no? Y te hace propuestas, digamos, que a lo mejor habrá que pulir un poco más, ¿no es cierto? Pero que en la esencia es lo que buscamos. Es decir, cómo la base social, los pobladores, ¿no es cierto? Y también en el caso de los trabajadores, igual cosa, ¿no? Hacen propuestas involucrándose, ¿no es cierto?, en el destino, involucrándose, ¿no es cierto?, en lo que viene, ¿no? Es un proceso, evidentemente, todavía por hacer. Te digo que en una población no hablaron, ¿no es cierto?, de hacer escuelas populares, digamos, ¿no? Y uno dice, chuta, ¿y cómo lo hacemos, digamos, no? Y dicen, no, pues, tenemos gente que está preparada en esto, gente que está preparada en este otro, que son vecinos, que son pobladores, y que podrían llegar, podríamos partir con los niños, y uno dice, chuta, sí, pues todo eso se puede hacer, hagámoslo, ¿no? Que implica... y hoy lo conversamos precisamente en este diálogo que teníamos con los otros candidatos, que implica problemas, ¿sí? Pero para eso es que estamos tratando de abrir esta senda, para tener esos problemas y para buscarle solución a esos problemas junto con la gente, no a espaldas de la gente, ni tampoco, ¿no es cierto?, en términos de, mira la idea maravillosa que yo tengo, sino encontrándolo con ella, las soluciones, ¿no? Y yo estoy convencido cada vez más, ¿no es cierto?, de que están las soluciones allí, ¿no? En lo medular, en lo básico, en lo esencial. Y hay que confiar en eso, pero claro, hay que seguir haciendo esto. Esto no puede ser solamente para la campaña electoral en la que estamos, sino que tiene que ser un trabajo constante. Ese año que va a durar la preparación de la constitución, ¿no es cierto?, la nueva constitución, cobra una mayor relevancia esto de hacer esto que tú llamas conversatorios, grupos de análisis, ¿no es cierto?, discusiones, con vecinos, con gente, donde hagan preguntas, donde busquemos respuestas, ¿no es cierto?, para que la nueva constitución no resulte al final del día un ejercicio de intelectuales o de gente muy preparada, ¿no es cierto?, pero que al final del día está ajeno a la realidad que existe. O sea, no nos puede pasar de nuevo que un constituyente diga, como dijeron algunos personeros de este gobierno, yo no sabía que había esta pobreza en el país, digamos, ¿ah? O yo no sabía que había este nivel de allegado. Y uno dice, chuta, pero entonces, ¿qué está dirigiendo usted, digamos? Usted tiene que dar un paso al lado, usted no es para dirigir este país. Dirija ahí una junta de vecinos, lo Barnechea, si quiere, digamos, que bien para allá, pero no al país. Entonces, yo comparto plenamente lo que tú dijiste en términos de generar las condiciones para que eso se vaya produciendo, ir más allá de las elecciones, ¿no? Tenemos 4 elecciones y al final del año tenemos otras elecciones, digamos. Pero esto otro no debería perderse, digamos, esto del diálogo con la gente, en la base, en las poblaciones, y también, por cierto, los sindicatos y trabajadores, ¿no?, para ir armando este nuevo Chile que queremos. Si no, este nuevo Chile va a ser finalmente algo que nos van a ofrecer sin haber tenido mucha participación en ello, ¿no? Y eso sería también trágico, a mi entender. Perdona, me exageré, me extralimité. No, está bien, si para eso estamos, para escucharte. Muy interesante. Además que yo creo que es muy importante que se pueda generar una conciencia en la gente, en todos nosotras y nosotros, de que este es un camino. Y eso es lo importante. Esto es un camino y es lo importante, y el camino se camina todos los días. Todos los días hay que autoeducarse, todos los días hay que educar, todos los días hay que generar encuentros,
porque las tareas son grandes y el país cambió. El país cambió. Hay que pensar en Luis Emilio Recabarren. Tal cual. Hay que leer a Luis Emilio Recabarren. Hay que pensar en Allende, en lo que le costó a Allende salir presidente. Si la gente no sabe, en general la gente dice, Allende fue elegido el año 70 y punto, pero Allende empezó el 52 con su campaña, y además se fue del Partido Socialista. Bueno, estamos quedando ya sin batería, sin internet, sin nada. Se está agotando la batería acá. Hay que traer a Ringo Starr para tener batería. Sí. Bueno, querido Alfredo Peñalosa, seguimos viéndonos, seguimos en contacto y sigamos creando espacios para conversar, para invitar a la gente, y ojalá te vaya bien y ojalá resultes alcalde de la comuna de Cerrillos para emprender vuelo, como los aviones de antes, a nuevos destinos. Así es. Bien, gracias, Mauricio. Abrazo. Muy amable. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.